¿sí? Sería como la autopista del Sol, qué sé yo, una gran carretera por donde circulan todos. Por acá va el oxígeno, por acá hacia las células, por acá fluye el anhídrido carbónico hacia las vías de liberación de gas, de desecho metabólico a través de la vía pulmonar, por acá circulan los nutrientes, por acá circulan los desechos metabólicos que vamos a evacuar a través de los riñones y la orina, por acá también circulan las hormonas y una serie de componentes que son, si habláramos de sangre podríamos hacer una cátedra de patología todo un semestre y quedarnos cortos, ¿no es verdad? Pero por acá circula toda esta información. ¿Estamos? Entonces yo había dicho que todos estos vasos sanguíneos tenían una adventicia por fuera, que es la que está en la parte exterior, y teníamos una túnica elástica externa, y después teníamos una túnica media, que es muscular y tiene mayor o menor grado de fibras elásticas, o mayor o menor grado de fibras musculares. Después teníamos la túnica elástica interna, y por último teníamos esta endotelio, que está de color azul. ¿Ya? Y la diferencia entre una arteria y una vena era simplemente el espesor de la túnica media, vale decir, el espesor de esa capa de mayor espesor que vemos ahí. Es la única diferencia, porque voy a hacer algo que voy a hacer privado. ¿Qué crees que voy a hacer? No, voy a morderla. Para poder cesar el siguiente. Me parece que eso te da cara de broma. Esta es la túnica que es más delgada de una vena. Entonces, cuando se corta una arteria, yo dije que se produce la extravasación de la sangre y la arteria mantiene su estructura y su forma. Pero en una vena, si yo la corto y sale la sangre, es como un neumático desinflado. Se desmorona sobre sí misma porque no tiene la capacidad estructural de mantener su forma. ¿Ya? Esa es la diferencia esencial entre una arteria y una vena. Y también dije que los vasos sanguíneos se dividían en varios grupos. Uno era vasos de conducción, vasos de distribución, vasos de resistencia, vasos de intercambio y vasos de reserva. Bueno, los vasos de conducción son los grandes vasos, ya que determinan un sistema de alta presión, pero de poco volumen. Creo que hasta les hice un dibujo por aquí, que cuando uno ve la aorta y ve la aorta y uno piensa, esto tiene mucho volumen, porque mide más o menos 2,5 centímetros de diámetro. Y obvio, tiene mucho volumen, o sea, mucha presión, una alta presión. ¿Y por qué alta presión? Porque está muy cerca del corazón. Digamos, el sistema de las aortas es de mucha presión, porque estás recibiendo directamente el impulso del ventrículo izquierdo del corazón, ¿no es cierto? Entonces es de mucho volumen, mucha presión. Pero en realidad es poco volumen, uno cree que es mucho, pero no. Porque los que son de bajo volumen, este era bajo volumen pero alta presión. En cambio, en la red vascular, aquí donde están los capilares, este sistema es de baja presión, pero de alto volumen, porque si yo sumo toda la sangre que circula por los capilares, hace mucho más que lo que podría haber en el sistema de las aortas. ¿Estamos? Ahora, estos vasos de conducción son de predominio elástico. Y yo les hablaba de que el flujo de la sangre no era saltatorio. Síndrome ventricular, avanza. ¿Se queda quieta la sangre? No, sigue avanzando igual. Porque yo les hablaba, pensaba en el Kiko, ¿no es cierto? El cachete de marrana flaca. Entonces, se infla la aorta, llega la sangre por la sístole ventricular, y cuando está en diástole, la retracción elástica de las paredes de la aorta lo vuelve a apretar y sigue avanzando. Por lo tanto, la sangre fluye tanto en sístole como inclusive en diástole. La primera por la acción mecánica de la contracción de las paredes del ventrículo izquierdo, y la segunda por la retracción elástica de las paredes elásticas valga la redundancia, de los vasos de conducción. Después estaban los vasos de distribución.
que son más pequeños, ¿ya? Estos vasos de distribución suelen, se refieren a arterias de mediano calibre, ¿ya? Y de pequeño calibre, pero concentrado en las de medio calibre. La pared es de predominio muscular, la túnica media es de predominio muscular. Y yo les contaba, ¿no es cierto?, ya que nos acercamos a las fiestas patrias, de que cuando uno se come un tremendo, claro, cuando uno come modestamente, ¿no es cierto?, para el 19 o 18 de septiembre, ¿ya? ¿Qué pasa después? Nos da sueño, ¿no es verdad? Y eso pasa ya sea que hayamos tomado copete o no. O sea, aunque no tomemos nada del alcohol, igual nos va a dar sueño. ¿Por qué? Porque los vasos de distribución contraen las paredes musculares de los vasos, en los miembros superiores, en los miembros inferiores, la cabeza y el cuello, para garantizar que toda la sangre se vaya ¿a dónde? A la cavidad abdominal. ¿Cuál es el propósito de eso? Captar la mayor cantidad de nutrientes. ¿Sí? Ese es el propósito. Ahora, ojo, al organismo no le interesa si usted está flaco y caquético como un palo o si usted está gordo como una pelota de fútbol, porque el organismo siempre está pensando en qué va a pasar la próxima semana. Él no tiene idea si usted es hijo del gerente de la Coca-Cola y puede llenar la despensa a todo cachete con lo que sea. Está pensando, como es natural, como en cualquier ser vivo, aprovechar la oportunidad, porque no sabe lo que viene más adelante. Y después vienen los vasos de resistencia. ¿Cuáles son los vasos de resistencia? Son los más chiquititos, ¿ya? Son los más chiquititos que son, a ver, están entre 30 y 100, entre 30 y 100 micrones, si mal no recuerdo, ¿ya? Y justo antes de llegar a los capilares hay algo que se llama esfínter precapilar. Y lo que garantiza, ¿qué garantiza aquello? Que la velocidad del flujo de la sangre se enlentezca, sea más lento. ¿Por qué? Porque necesita darle tiempo a la sangre para que entregue los nutrientes, que entregue el oxígeno cuando llegue a los capilares, que son los capilares son los vasos de intercambio, ¿no es verdad? Para que entregue los nutrientes, que entregue el oxígeno y al mismo tiempo pueda captar el anhídrido carbónico y los desechos metabólicos. ¿Y cuáles serían los vasos de reservorio? Los vasos de reservorio están en las venas, en las vénulas y las venas. Las vénulas son más chiquititas, de menor calibre, y las venas son de mayor calibre. Eso es lo que tenían que saber. Bien, avancemos. Ya, ¿qué tenemos acá? El sistema de las aortas, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, allá arriba, tenemos el callado aórtico, nace del ventrículo izquierdo a nivel de la válvula sigmoide izquierda, se dirige hacia arriba, hacia la izquierda y ligeramente hacia atrás, hace una curva de convexidad superior y concavidad inferior y rodea el bronquio extrapulmonar izquierdo y desciende por detrás de él. ¿Cuándo cambia de nombre para dar origen a su terminal? A nivel de la T3, T4, por ahí. ¿Ya? Y se convierte en su terminal, que es la aorta torácica. ¿Cuáles son los vasos colaterales que otorga? Son la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha, que ya las vimos. Ahí arriba, con el número 3, vemos el tronco brachiocefálico arterial derecho y después vemos ya la carótida primitiva izquierda, y la que va hacia la izquierda evidentemente es la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? Ojo, el tronco brachiocefálico arterial derecho, ese que está con el número 3, se dirige, usted la tiene en todo caso, esto yo se lo subí la semana pasada, ¿ya? Ahí puede observar que va hacia arriba y ligeramente hacia la derecha y hacia atrás y termina dividiéndose, dando sus terminales, la carótida primitiva derecha con el número 1 y la arteria subclavia derecha con el número 2, y eso lo hace a nivel de la articulación externo-costoclavicular derecho. Pero vamos a seguir con el sistema de las aortas. Acá tenemos el sistema de la aorta, tenemos la aorta torácica. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Callado aórtico. ¿Cuál es su terminal? La aorta abdominal. ¿Tiene colaterales? Sí. O tiene una que son parietales, que van a las paredes, y otras que son viscerales. ¿Cuál es la parietal? Esa que vemos acá, porque son las intercostales aórticas, izquierda y derecha. Y vemos que también existen algo que se llaman esofágicas medias, medias clínicas posteriores, bronquiales, ¿ya? Y que se ramifican en todas las vísceras que están adyacentes ahí.
Más abajo, su terminal ya sabemos es la aorta abdominal cuando pasa por el agujero esofágico del diafragma, eso está más o menos a la altura de T12, la vértebra dorsal número 12. Y tenemos la aorta abdominal que discurre por delante de la columna vertebral lumbar ligeramente hacia la izquierda, y su origen es la aorta torácica y sus terminales son tres: la arteria ilíaca primitiva izquierda, la arteria ilíaca primitiva derecha y la arteria sacra media. Tiene también viscerales y parietales. ¿Cuáles son las parietales? Esas que están ahí arriba, que se llaman diafragmáticas inferiores, y estas que están ahí, que son las arterias lumbares, izquierda y derecha. ¿Y cuáles son las viscerales? El tronco celíaco, que nace más o menos a la altura de T12. La mesentérica superior, que está más o menos a nivel de la L1. La mesentérica inferior, que está más o menos a la altura de L4, ya, porque las terminales, L3 y L4, porque las terminales están por delante de la L4, la parte inferior de la L4. Y más arriba las pares serían las capsulares medias, izquierda y derecha, las renales, izquierda y derecha, ya, las genitales, izquierda y derecha. Ahí, esas son. ¿Ya? A donde el nombre que digo es a donde va a irrigar. ¿Se subentiende? Yo les puse un torpeo, porque yo me la sé de memoria, pero usted no, así que para que le ayude a memorizarla. Va a decir las mismas tonteras que yo ya dije. Tronco brachiosofágico anterior derecho, arteria carótida primitiva izquierda, arteria subclavia izquierda. ¿Quiénes estas? ¿Las colaterales de quién? Del callado aórtico. Acá, obvio, falta la coronaria izquierda y la coronaria derecha. La aorta torácica, las arterias bronquiales, las esofágicas medias, las mediastínicas posteriores y las intercostales aórticas que hicieron recién dicho. Aorta abdominal, parietales, diafragmática inferior y las lumbares, que también las nombré. Del tronco celíaco. Ahora, tronco celíaco. El tronco celíaco da tres arterias, que son la esplénica va al vaso, con B larga y Z por favor, no es vaso de beber, ese es con V y con S. ¿Ya? Va la esplénica que va al vaso, la hepática que va al hígado, obviamente, y la coronaria estomáquica que va al estómago. ¿Estamos? Entonces, cuando pensamos en la arteria esplénica, ¿cuáles son las colaterales que dan? Entonces acá dice ramos pancreáticos, acá puse arterias, pero obvio son arterias. Ramos pancreáticos, tenemos acá la gastroepiploica izquierda y los vasos cortos. A ver, obvio, este irriga el páncreas. Esta va a irrigar la mitad izquierda del estómago y los vasos cortos también van a irrigar el estómago, pero la parte en la cara posterior. Ramas terminales llegan al ilio. A ver, ¿qué es un ilio? El ilio es la zona por donde ingresan o salen estructuras que son propias de un órgano. El vaso tiene hígado, los pulmones tienen ilio, los riñones tienen ilio, la próstata tiene, todos los órganos tienen una zona por donde, los ovarios, los testículos, todos tienen ilio. El lugar es por donde entran y salen estructuras que les son propias. ¿Ya? Entonces, ¿dónde llega obviamente al ilio del vaso? Arteria hepática, obvio, ¿a quién va a irrigar? Al hígado, pero solo al hígado, o sea, ¿dónde llegan las terminales? La rama izquierda y derecha del hígado, o sea, al ilio del hígado. Esa es la terminal, que por allá abajo debe decir. ¿Ya? ¿Pero da ramas colaterales? Sí. ¿Cuáles son las que dan? La cística, ¿ya? Como dice por ahí, la pilórica, la gastroduodenal, y más encima la gastroduodenal va a dar origen a la pancreático-duodenal superior derecha, a la pancreático-duodenal inferior derecha, ¿ya? Y a la gastroepiploica derecha. Acá voy a decir cosas que no están acá. La arteria pilórica, ¿a qué va a irrigar? Al píloro. ¿Qué es el píloro? El píloro es un esfínter, ¿ya? Que limita al estómago de la primera porción del intestino delgado. ¿Sí? La parte de abajo, entre la unión entre el estómago y el intestino delgado, que se llama duodeno, ahí está el píloro. La arteria cística,
va a irrigar al conducto cístico y en consecuencia, ya, a la vesícula biliar. ¿Sí? La gastroduodenal va a irrigar, como es lógico, al páncreas, al duodeno, ya, igual acá el páncreas por arriba y por abajo, y la gastropiploica derecha va a irrigar también a la mitad izquierda del estómago, en su pared anterior y posterior, pero lo hace en la mitad inferior, porque la mitad superior lo hace la gastropiploica izquierda, que venía ¿de dónde? De la entrega. Bien, ahí está. La coronaria estomáquica. La coronaria estomáquica se dirige, se hace una curva así como el callado aórtico y se dispone por el borde interno del estómago. Y en el proceso de hacerlo da una terminal. La terminal se anastomosa con la pilórica, que era una colateral de la arteria hepática. Y va a dar ramos, como dice ahí, gástrico, que es los cardioesofágicos anteriores y posteriores. Da una para la tuberosidad mayor del estómago, pero por adelante, y algunas ramas hepáticas que no siempre están. Y las terminales, anteriores y posteriores para el estómago, pero la mitad medial ahora. Ya por delante y por detrás, y se anastomosa la terminal con la pilórica, que ya lo dije antes. Ya. La esplénica, la hepática, la coronaria estomáquica, la aorta, la mesentérica superior, la terminal hepática, la cística, ya, la gastroduodenal, que va a dar origen a la pancreático-duodenal, ya, y esta es la gastropiploica derecha, que se une con la gastropiploica izquierda, y esta que va hacia arriba iba a irrigar la pared posterior del estómago. Se ven los vasos cortos y esencialmente es eso. Ahora, y la pancreático-duodenal inferior derecha, la pancreático-duodenal inferior derecha se une con la pancreático-duodenal izquierda, que es una colateral de quién? De la mesentérica superior, que todavía no la enseño. ¿Ya? Como para que se hagan una idea. Acá están los ramos cardioesofágicos anteriores y posteriores, que son ramas colaterales de la coronaria estomática. Y usted lo puede ver, acá está el estómago. El estómago tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde interno cóncavo hacia adentro, un borde interno convexo hacia afuera. Acá está la gastropiploica derecha y ahí arriba se anastomosa con la gastropiploica izquierda y forman un solo continuo. Acá está la coronaria estomática, que sería esta. Ahí. Aquí está el hepático, como para hacerse una idea. Ya. Mesentérica superior. La mesentérica superior es una arteria que va a irrigar la mitad derecha de la cavidad abdominal. Para hacerlo más simple, la mitad derecha de la cavidad abdominal. ¿Qué significa esto? Que va a irrigar la mitad del... A ver, al ciego. No es que no vea, se llama ciego. ¿Ya? Los viejos, ¿se acuerdan del ciego, no? ¿No? ¿Se acuerdan del anticristo? ¿Les suena? Tienen mala memoria. ¿Por qué yo le decía el anticristo al ciego? No, tampoco. Por eso está ahí. Porque mide 6 centímetros de alto, 6 centímetros en el sentido transversal, 6 centímetros en el sentido anteroposterior, 2 centímetros en los números de la bestia, como dicen 6, 6, 6. Así que eso no se les olvide. Pregunta de prueba, ¿cuánto mide el ciego? ¿Ya? Entonces, irriga el ciego al colon ascendente, al ángulo hepático del colon y la mitad derecha del colon transverso. Pero también irriga al intestino delgado. Entonces, tenemos la pancreático-duodenal izquierda, que ya lo dije que se anastomosaba con la pancreático-duodenal inferior derecha. La pancreática magna, que irriga al páncreas por debajo, va por el borde inferior del páncreas. Ramos intestinales para el intestino delgado, que son ramos de 12 a 15. Las cólicas derechas, ¿cuántas cólicas hay? Hay 3. Cólica superior derecha, cólica media derecha y cólica inferior derecha o arco iliocólico. Ahí está. Esta cuestión de acá que dice iliocólica también. ¿Ya? Ahora,
en la parte más distal va a dar origen a la arteria secal anterior y secal posterior, que va a irrigar la pared anterior y posterior del ciego, y va a dar la arteria pendicular, que va a irrigar el apéndice vermicular. En una pregunta de prueba, usted me dice apéndice y yo le voy a dar medio punto, porque en el cuerpo humano hay muchos apéndices. Se llama, ese que le sacan a la gente porque se le contamina, se llama apéndice vermicular, ese es el nombre completo. ¿Ya? Bien, la rama terminal, ¿por dónde se distribuye? Evidentemente, ya, por adelante y por detrás, ya, por delante y por detrás del ciego, del colon ascendente y colon transverso, como también en la rama intestinal. Ya. Mesentérica superior, estos son los ramos intestinales, es el intestino del lado. Esta es la cólica superior, cólica superior, cólica media, ¿ya? Y esta es el arco cólico o cólica inferior. Y cuando llegan acá al intestino delgado, dan unas ramas anteriores y posteriores, le pegan un abrazo al intestino grueso, ¿ya? Y las más inferiores van a dar las secales y la pendicular. Eso es. Ya, ¿qué tenemos acá? Las que son pares. Las capsulares medias. A ver, las capsulares medias son las que van desde la aorta abdominal hacia las cápsulas suprarrenales. ¿Sí? Pero también existen unas que no están acá, que se llaman capsulares superiores, y otras que se llaman capsulares inferiores. Las capsulares superiores vienen de las diafragmáticas inferiores. ¿Se acuerdan que la aorta abdominal da parietales, las diafragmáticas inferiores y las lumbares? Bueno, de las diafragmáticas inferiores a veces baja una que va hacia la cápsula suprarrenal, se llaman capsulares superiores, y las capsulares inferiores suben de la arteria renal, que no están destacadas acá. Obvio, van a llegar aquí a la cápsula suprarrenal. Y después tenemos las arterias espermáticas u ováricas, como es natural. Las espermáticas salen por el conducto inguinal hacia la bolsa escrotal para irrigar a los testículos, y las ováricas descienden hasta el ligamento suspensorio del ovario, donde finalmente ingresan desde el polo superior del ovario, acceden para ramificarse en él. Ahora, el hilio ovárico en realidad está en el borde anterior, no está en el polo superior. Mesentérica inferior. ¿Se acuerdan que yo le dije que la mesentérica superior irrigaba las estructuras de la cavidad abdominal de la mitad derecha? Bueno, la mesentérica inferior irriga la mitad izquierda. Entonces, tenemos dos cólicas nomás, no tenemos tres como en el lado derecho, la cólica superior y la cólica inferior. Ahora, también le llaman tronco de las arterias sigmoides. Y la terminal es la hemorroidal superior, aquella que va a irrigar la parte superior del recto. Cólica superior, cólica inferior, por eso le dicen el tronco de la sigmoidea, porque acá están las arterias sigmoideas, estas son cólicas. Y esta que vemos acá es la hemorroidal superior, aquella que va a irrigar la parte posterior superior del cuerpo. Ya las dije esas. Ya, la arteria ilíaca primitiva es la que usted más va a amar porque no tiene ramas colaterales. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el origen? En la aorta abdominal, ¿no es cierto? Por delante del L4. ¿Y dónde da sus terminales? Por delante de la articulación sacroiliaca respectiva, izquierda-derecha. ¿Y cuáles son las terminales? Arteria ilíaca interna, arteria ilíaca externa. Ahora, prestar atención acá, la ilíaca interna va a irrigar las estructuras que están dentro de la excavación pélvica, todas las estructuras que están dentro de la pelvis. La ilíaca externa sale por el anillo inguinal y se convierte en su terminal, que es la arteria femoral, que va a irrigar ¿qué? El miembro inferior. Ahora, de la arteria ilíaca externa tenemos dos ramas colaterales, que son la epigástrica y la circunferencia ilíaca profunda. Y de las terminales son la arteria femoral. Ya dije que era la arteria femoral. Ahora, epigástrica. Sí. Va a irrigar las paredes
de las paredes anteriores. ¿Ah? Este panículo adiposo y los músculos que están debajo, escondidos, pero que están irrigados por la epigástrica. ¿Se acuerdan que por detrás lo que irrigaba las paredes eran las lumbares? Bueno, ¿y por de dónde viene la irrigación acá adelante? De la epigástrica. ¿Y de dónde viene la irrigación de la pared lateral? La circunfleja ilíaca profunda discurre adyacente al labio interno de la cresta ilíaca. ¿Se ubican? Al labio interno de la cresta ilíaca. Y de aquí nacen unos ramales que ascienden, por lo tanto se es responsable de irrigar la pared lateral de la cavidad abdominal. La epigástrica, la pared anterior de la pared abdominal. Las lumbares, la pared posterior de la cavidad abdominal. No voy a nombrar cada uno de los vasos así indicándolo porque es mucho detalle, pero ya con lo que tienen ya es harto, ¿no es cierto? Ilíaca interna. La ilíaca interna se divide en vasos intrapélvicos viscerales, intrapélvicos parietales y extrapélvicos parietales. Son las tres divisiones básicas. Entonces acá seguramente están las intrapélvicas viscerales. Umbilical, vesical inferior, vesículo diferencial, prostática, vaginal, uterina y el hemorroidal medio. Ahí están todos. ¿Sí? Aquí irriga, obvio, a la vejiga por abajo, la zona del ombligo, la pared lateral del recto, porque la hemorroidal superior viene de la mesentérica inferior, a la próstata en el varón, a los conductos deferentes en el varón, al útero y a la vagina en la mujer. Estos son de mujeres, yo no tengo estas, y los varones tenemos estas, no tenemos estas, obvio. Las que todos tenemos, obvio, son las tres primeras. ¿Sí? Intrapélvicas parietales, son dos. La iliolumbar, ¿ya? Y la sacrolateral. O sea, la pared posterolateral de la excavación pélvica. ¿Sí? Y la región posteromedial de la excavación pélvica. Posteromedial y posterolateral. ¿Ya? Las zonas que irrigan. Y las extrapélvicas parietales, como dice acá, glútea, obturatriz, isquiática, ¿ya? Y pudenda interna. La región de la pared glútea, la región de la membrana obturatriz, el agujero obturador, los tejidos que se encuentran adyacentes al isquion y los tejidos que se encuentran adyacentes a la región pudenda interna, que es la zona anteromedial de la pared anteromedial de la pelvis. Ilíaca primitiva, ilíaca externa, ilíaca interna con sus ramificaciones. Dejémoslo así nomás para los doctorados. Ustedes después lo llenan, pero la mía no. Ya, arteria femoral. ¿Cuál es su origen? La arteria ilíaca externa. Cuando pasa por el anillo perdón, por el anillo inguinal. ¿Ya? ¿Cuál es su terminal? La arteria poplitea. Cuando pasa por el anillo del tercer aductor. La rama colateral, tú vas a decir que ven ahí, ¿ya? Podemos ver acá la subcutánea abdominal, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa superior, la pudenda externa inferior, la femoral profunda, y la femoral profunda más o menos va encima de la del cuádriceps, la circunfleja anterior, la circunfleja posterior, ¿ya? Arterias perforantes, ¿ya? Y después tenemos la anastomótica magna y terminar la arteria poplitea. Ahora, para que se hagan una idea, subcutánea abdominal también va a irrigar la pared abdominal, pero más superficial. La circunfleja ilíaca superficial, también por el costado, porque la otra había una circunfleja ilíaca profunda, ¿se acuerdan? También va a irrigar la pared lateral, pero la más superficial. La pudenda externa y la pudenda acá le pusieron pudenda externa superior y pudenda externa inferior. Es la zona que está también en la zona anterolateral de la pelvis, pero ya hacia la cara anteromedial del muslo. Y la femoral profunda se distribuye para irrigar al músculo cuádriceps y a la epífisis proximal y tejidos adyacentes del fémur.
las perforantes a los aductores, a los grupos músculos aductores, y la anastomotica magna a las estructuras que están más distales dentro de la región del músculo. Arteria poplitea. La arteria poplitea, ¿cuál es su origen? La arteria femoral. ¿Cuáles sus terminales? El tronco tibio peroneo y la arteria tibial anterior. ¿Ya? Acá por lo menos se ven algunas, ¿ves? Circunfleja anterior, circunfleja posterior, que son esas que rodean la epífisis proximal del fémur. ¿Ya? Acá cuando atraviesa el anillo del tercer aductor y se convierte en la arteria poplitea. Acá están las perforantes. Esta es la femoral profunda, que va para acá abajo. ¿Ya? Y acá tenemos algunas de las pudernas externas superiores e inferiores. Ahí arriba no alcanzo a marcarlas, pero tiene que ver con eso. Nuevamente podemos ver la circunfleja anterior y posterior. Ya. Arteria poplitea. La arteria poplitea, ¿cuál es su origen? Arteria femoral, cuando pasa por el anillo del tercer aductor. ¿Cuáles son sus terminales? El tronco tibio peroneo y la arteria tibial anterior. ¿Da colaterales? Sí. Da articulares superiores 2, articular media 1, articulares inferiores 2, arterias popliteas 2, o gemelares. Gemelares 2. Ahí está. Obvio, para irrigar a la rodilla. ¿Estamos? ¿Y a quién más? A los gemelos. La parte superior de los gemelos. ¿Tienen ojo de lince, no? No, profe, no tenemos. Pero usted está cerca, lo que está acá arriba. Articulares superiores 2, en la 1 y la 4, ¿la ven? Aquí yo no llego. 1 y la 4. Articular media, 1, ahí. Articulares inferiores, 2. La 2 y la 5. No se ve la gemelar, pero sí se ve. Esta que son la terminal, que es la tibial anterior, y el tronco tibio peroneo que vemos ahí. ¿Ya? Ya que estoy acá, también alcanzamos a ver que el tronco tibio peroneo va a dar origen a la arteria peronea y a la arteria tibial posterior. ¿Profe, qué dijo la 2 y la 6? ¿Ah? ¿Qué dijo de la 2 y la 6? Y la 1 y la 4, que no lo escuché bien. Dije, la 1 y la 4 son las articulares superiores, 2. La 2 y la 5 son las articulares inferiores, 2. Una que no tiene número, esa que está ahí, es la articular media. ¿Ya? Y después, ya que está ahí acá, vemos la arteria tibial anterior, vemos el tronco tibio peroneo y alcanzamos a ver a la terminal del tronco tibio peroneo, que son la peronea y la tibial posterior. ¿Ya? Y acá vemos la arteria tibial anterior. Arteria tibial anterior. Está la recurrente tibial anterior, la recurrente peronea anterior y posterior, ¿no es cierto? La malular interna y la malular externa. A ver. Terminal, la arteria media, cuando pasa por debajo del retináculo de los extensores. Ese es el límite. Vamos a retroceder. Aquí tenemos, esta es la recurrente peronea anterior. A ver, en estas imágenes no están representadas todas las colaterales. Aquí la única que vemos es la recurrente peronea anterior, porque la recurrente tibial anterior tiene que ir por ahí. Y la recurrente tibial posterior, aquí está. Esta es la recurrente tibial posterior, una de esas. Ahora, pasa después y va a su origen a su terminal. Cuando pasa, ¿por qué? Por el retináculo de los extensores, que va a dar acá, va a dar mucho. ¿Cuál es la terminal? La interósea del primer espacio. ¿Y cuáles son las colaterales? La del seno del tarso, la supratarsiana interna, la dorsal del tarso y la dorsal del metatarso. Pero van a aparecer más adelante, así que no se preocupen.
arteria media. Acá también, la que acabo de decir. La dorsal del tarso, la del seno del tarso, la supinación interna, la dorsal del metatarso y la interósea del primer espacio. Son las que acabo de decir. ¿Cuál es la terminal de todo este pastel? La interósea del primer espacio. Tronco tibio-peroneo. El tronco tibio-peroneo nace ¿de dónde? De la arteria poplitea. ¿Y cuál es su terminal? La arteria peronea y la arteria tibial posterior. Ahora, da colaterales sí, la recurrente tibial interna y la arteria nutricia de la tibia. Ahora vamos a ir con la arteria peronea y la arteria tibial posterior. La arteria peronea va a ramos musculares, obviamente, pensemos en músculo, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, ya la arteria nutricia del peroné y la arteria transversal supramalleolar externa. Mire ese nombre, Dios mío. Lo más divertido es que esta se anastomosa con otra arteria que se llama también arteria transversal supramalleolar, pero interna, pero que viene de la otra, que ya viene. Las terminales son la arteria peronea anterior y la arteria peronea posterior. A ver si tenemos una imagen donde ve eso. No, a ver, retrocedamos a ver si lo podemos ver. La terminal es la peronea posterior y la peronea anterior, vale decir, por acá perfora la membrana interósea y da un ramal posterior y da un ramal anterior, que estaría por aquí, que no se ve acá. Y ¿se acuerdan de la supramalleolar medial y lateral? Transversa supramalleolar. Esta es la transversa supramalleolar, pero esta es la externa porque viene de la peronea, que se anastomosa con la supramalleolar interna que viene de la tibial posterior y forman este arco que es supramalleolar. La mitad lateral es la arteria peronea, la mitad medial viene de la arteria tibial posterior. Ya. La arteria tibial posterior, y aquí de nuevo apareció, pues, la arteria transversal supramalleolar interna, la que venía del tibial posterior, ramos musculares, ¿a qué músculo? A todo lo del compartimento posterior, al sóleo, al tibial posterior, al flexor largo del glúteo mayor, al flexor largo común de los dedos. Ya, la arteria malleolar posterior interna y ramos calcáneos. Terminales, arteria plantar interna y externa. ¿A qué nivel las da? Cuando cruza por detrás del malleolo interno y se dirige a la planta del pie, en esa zona se bifurca de la origen a la arteria plantar interna y plantar externa. Plantar externa. ¿Qué tenemos acá? La arteria digital plantar del quinto dedo, las arterias perforantes posteriores, las arterias interóseas plantares para el segundo, tercer y cuarto dedo, arteria interósea plantar del primer espacio, que sería la terminal, y las arterias perforantes anteriores. Después yo se lo voy a mostrar en el laboratorio lo que se vea. Y de la plantar interna, que es la más chiquitita, tenemos las digitales medias del ortejo mayor, y que a veces dice se bifurca dando origen a la arteria digital lateral del ortejo mayor. Ya, aquí se armó. ¿Qué tenemos acá? ¿Se acuerdan del tronco? Bueno, no creo, recién se los enseñé. El tronco brachiocefálico arterial derecho se dividía en dos, ¿no es cierto? Carótida primitiva derecha y arteria subclavia derecha. Lo que estamos viendo acá es la arteria subclavia derecha. ¿Ya? Y la arteria subclavia derecha, su origen está en el tronco brachiocefálico arterial derecho, a la derecha, a la izquierda nace directamente el callador. Y cambia de nombre dando origen a su terminal, que es la arteria axilar. ¿Ya? Cuando abandona la cara inferior de la clavícula. Otros dicen cuando supera el borde externo de la primera costilla. Ese es el límite. Cuando cambia de nombre, arteria axilar. Da colaterales. Sí. ¿Ve toda esta crema que hay acá? Sí, ve la arteria vertebral, ya la torácica interna, que antes le llamaban mamar interna, ya el tronco tilobicérvico escapular, el tronco cérvico intercostal, ahí los vamos a ver, ¿ya?
hay una imagen, hay algo que podría... La arteria vertebral, ustedes ya la conocen. ¿Cuál es la arteria vertebral? ¿Se la puedo preguntar en el práctico? Sí, están en el laboratorio. ¿Cuáles son? Los que pasan por los agujeros transversos. ¿Sí? Ahora pasa algo singular. ¿Se acuerdan que yo le dije que se reconoce una vértebra cervical porque tiene agujeros transversos? Y le dije que por ahí pasaba la arteria vertebral. Podrán creer que después de muchos años descubrí que solo pasaba, que hay una que no pasa por ahí. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué miércoles están los agujeros transversos ahí? La arteria vertebral fluye a través de los agujeros transversos de todo, C1, C2, C3, C4, C5 y C6. La C7, a pesar de que tiene agujeros transversos, la arteria vertebral no pasa por ahí. Y uno dice, ¿por qué miércoles? No sé. Habrá que preguntarle al jefe, ¿por qué diablos no pasa por ahí? Ya. Después tenemos la mamaria interna. Acá está con la nomenclatura antigua. La mamaria interna es obvio, las vertebrales, las que van a irrigar el tronco encefálico y la parte posterior del cerebro. ¿Estamos? Y la mamaria interna o torácica interna. Volvamos a la imagen, porque la imagen puede ser muy aclaratoria. ¿Ves la mamaria interna o torácica interna? ¿Es? ¿Se acuerda que yo les decía que las intercostales aórticas irrigaban la pared posterolateral de los espacios intercostales que iban a la aorta torácica? Las arterias, ¿se acuerdan de la mano? La vena intercostal, la arteria intercostal, el nervio intercostal que discurría por el canal subcostal o costal de las costillas. Bueno, esas arterias intercostales aórticas nacen de la aorta torácica e irrigan la pared posterolateral de la caja torácica. Y la pregunta es, ¿y quién diablo irriga la mitad anterior de esta parte de acá? La parte anterior y anterolateral de la caja torácica, de la torácica interna o mamaria interna, porque discurre inmediatamente por detrás de más o menos a nivel de las articulaciones controesternales, pero por acá. Y mientras va bajando por acá, va tirando las intercostales anteriores. Las arterias intercostales anteriores que irrigan la mitad anterolateral de la caja torácica y que la sangre fluye ¿de dónde? De la mamaria interna o torácica interna. Y cuando pasa de la pared torácica se va para acá abajo, empieza a forma su terminal que es la epigástrica, se anastomosa con la epigástrica que venía de abajo, que era responsable de irrigar la pared anterior de la cavidad abdominal. Eso, vamos, sigamos. Ya. Y aquí viene esta locura, porque el tronco acá no lo puse completo, se llama tronco tirobicéphico escapular. No le puse yo ese nombre, la culpa tiene el señor Rubial. ¿Ya? ¿Y por qué tiro bicéphico escapular? Porque tiene tiro de la tiroide inferior, tiro bicéphico, hay dos cervicales que son cervical transversa superficial del cuello y la cervical ascendente, ahí está bicéphico. ¿Y escapular? Sí, pues la supraescapular, o acá le llaman escapular superior, pero supraescapular es lo mismo. ¿Ya? Después tenemos el cérvico intercostal. Cérvico intercostal. ¿Por qué? Porque tiene dos. Una que se llama cervical profunda, que asciende a la región lateral de la región cervical a irrigar esa estructura, escaleno anterior, medio y posterior, por hacerse una idea, los músculos. Y la intercostal superior. ¿Por qué la intercostal superior? ¿Se acuerdan cuando les hablé del sistema de las ASIGO? Porque lo expliqué en el laboratorio y dije que los primeros espacios intercostales no estaban drenados por venas intercostales superiores, porque venían de otro lado el drenaje. Bueno, acá la irrigación, o sea, lo que viene, también vienen de otro lado, no vienen de las arterias intercostales aórticas ni las intercostales anteriores que vienen de la mamaria interna o torácica anterior, torácica interna. Por lo tanto, los primeros espacios intercostales están irrigados de colaterales de la arteria subclavia, que es el tronco cérvico intercostal. Entonces, si tenemos el tronco cérvico intercostal, vamos a encontrar las intercostal superior. El intercostal superior son las que van a irrigar los primeros 2 o 3 espacios intercostales, izquierdo o derecho. Porque para más abajo van a estar irrigados por las intercostales aórticas. ¿Estamos?
y la escapular posterior que viene a la parte posterior de la escápula. Terminal, la arteria axilar. Aquí tenemos la arteria axilar. La zona que está aquí. Y ya tenemos la torácica superior, la torácica externa, tenemos la circunfleja anterior, la circunfleja posterior, la acromiotorácica. Ahí lo vamos a ver. Ahí está la torácica superior, la toracoacromial, que es la acromiotorácica que yo acabo de decir, la torácica lateral, antes tenía otro nombre, se llamaba mamaria externa. ¿Ya? Tenemos la circunfleja anterior, la circunfleja posterior que va a ligar la epífisis proximal del húmero, ¿ya? Y la escapular inferior, que acá es la lección subescapular que le puse yo. Aquí vemos algunas colaterales de la arteria humeral, eso lo vamos a ver. Axilar, torácica superior, la acromiotorácica, la circunfleja anterior, posterior, la arteria torácica lateral, la arteria escapular inferior. A ver, la parte anterolateral superior de la caja torácica por fuera, la acromiotorácica obviamente al acromio, ¿ya? Y los tejidos adyacentes. La circunfleja anterior y la circunfleja posterior, la epífisis proximal del húmero y los tejidos adyacentes. La torácica lateral, aquí, la parte superior de la pared lateral de la caja torácica, por fuera obviamente, no por dentro. Y la escapular inferior, la parte inferior de la escápula. A ver, escapular inferior. Y músculo intestinoso, músculo subescapular, por nombrar una zona adyacente. Terminal, arteria humeral. ¿Cuándo la axilar se convierte en arteria humeral? Cuando pasa por delante, inmediatamente por detrás del límite inferior o borde inferior del pectoral mayor o del dorsal ancho. Y ahí cambia de nombre y se convierte en arteria humeral. La arteria humeral está en la imagen anterior. Ahora, si usted se fija, la arteria humeral tiene varios ramos. ¿Cuál es la terminal? Cuando llega a la flexura del codo, va al origen a la arteria cubital y a la arteria radial. Y esas son sus terminales. Pero en el recorrido dan todas estas ramas colaterales, que son ramos musculares, la del deltoide, la nutricidad del húmero, la humeral profunda. La humeral profunda yo alguna vez se la nombré, ¿sabe cuándo se la nombré? Cuando le hablé del canal de torsión de la cara posterior de la diáfisis del húmero. Dije que por ahí iba la arteria humeral profunda, ¿y qué dije? ¿Qué nervio iba? ¿Qué nervio era? Radial, ¿cierto? Ya, arteria colateral interna cubital superior, colateral interna cubital inferior. Las terminales ya las dije. Ahí tenemos la arteria cubital y la arteria radial, y ahí ya no se ve de las colaterales, recurrente cubital interósea común, recurrente interósea de la otra, la arteria cubital, y después, ojo, la pregunta, ¿y cuáles son las terminales de la arteria cubital y la arteria radial? Algo que se llama arco palmar profundo y arco palmar superficial. Arteria cubital, son todas estas. ¿Cuál es la terminal de la arteria cubital? El arco palmar superficial. ¿Cuál es la terminal de la arteria radial? El arco palmar profundo. ¿Cuáles son las colaterales? Tronco de los recurrentes cubitales, tronco de las interóseas, ramos musculares, la dorsal del carpo, la palmar del carpo y la rama palmar profunda, y la anastomótica con el arco palmar profundo. Y acá, ya dije la terminal, esta ya lo había dicho, recurrente radial anterior, ramos musculares, palmar del carpo, palmar superficial, principal del pulgar, dorsal del carpo, interósea dorsal del primer espacio. Arco palmar superficial. ¿Qué dice acá? Esta se forma por la terminal de la arteria cubital, la cual se une, anastomosales unir, con la arteria palmar superficial, arteria radial. Ramas colaterales, arterias digitales. Las arterias digitales discurren por los espacios intermetatarsianos. Se anastomosan estas con otras ramas. Arco palmar profundo. Se forma por las terminales de la arteria radial, la cual se anastomosa con la rama palmar profunda, arteria cubital. Ramas colaterales, ramas articulares. Las ramas articulares ascienden y van a irrigar a los huesos del carpo. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso.
Las ramas perforantes se van hacia la profundidad, ¿ya? Y las arterias, y dan origen a las arterias interosespalmales, que se dirigen hacia a distal, por los espacios intermetatarsianos. Ojo, las arterias digitales se anastomosas con estas, con las arterias interosespalmales. Ya, estamos terminando la parte de arteria. Del tronco brachiocefálico arterial derecho o directamente del callado aórtico nace la carótida primitiva, la cual asciende anterolateralmente junto con el paquete vasculonervioso y a nivel del borde superior del cartílago tiroides da sus terminales, que son la carótida interna y la carótida externa. Acá está representada la carótida externa. ¿Quiénes forman el paquete vasculonervioso acá en el cuello? La yugular interna, la carótida primitiva y el nervio vago. Ese es el paquete vasculonervioso. Ahí está la base, vena, arteria y nervio. Gracias a Dios la Virgen no da colaterales importantes, pero sí la carótida externa. La carótida externa nace de la carótida primitiva a nivel del borde superior del cartílago tiroides y da varias ramas colaterales, y sus terminales son dos: la temporal superficial y la maxilar interna. ¿Cuáles son las ramas colaterales? La tiroidea superior, la lingual, la facial, la faringe ascendente, la occipital, la auricular posterior. ¿Ya? Y la facial, que nos importa porque está en la superficie, va a dar la submentoniana, la lingual inferior, la lingual superior y la angular. Y la temporal superficial va a dar la transversa de la cara y la sintomática orbitaria, y arriba va a dar las ramas temporales, que es temporal superficial, que son una que es frontal y otra que es parietal. El nombre dice lo que implica. A ver, ¿qué irriga la carótida externa al macizo facial? Particularmente la parte superficial, la arteria facial, la lengua, la arteria lingual, la faringe ascendente, la faringe. Y las otras, qué sé yo, pues, la occipital y la auricular posterior, los tejidos blandos que están por fuera del cráneo, por detrás del pabellón auricular, y la temporal superficial, lo que está en el cuero cabelludo. ¿Alguien se ha cortado alguna vez? Le llegó un peñacazo, se cayó y se rompió la piel acá en el cuero cabelludo. ¿Es sangrón o no? Muy sangrón. Cuando uno se corta el cuero cabelludo, llora más que una Magdalena. ¿Ah? Tiene mucha. Ahora, gracias a Dios, no es una lesión grave si se corta el flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, con compresión o con algún medicamento que genere una vasoconstricción. A nadie se le ocurre hacer un torniquete en el cuello. Se muere. Ya, pero no hay drama. ¿Ya? Bien, la maxilar interna es la que va a irrigar al macizo facial, no la superficie, sino que el espesor, las fosas nasales, la cavidad bucal, ¿verdad?, la faringe. Y ahora, ya lo dije, llegamos a nuestro marciano, que es macho, ¿se acuerdan? Bueno, acá tenemos el polígono de Willis. ¿Qué van a ir a formar? ¿Quiénes son los vasos que van a generar esta cantidad de distribución de sangre? Bueno, tenemos acá con el número 15 la carótida interna, que ya saben que ingresa por el agujero carotídeo, hay la porción petrosal temporal, y cuando ingresa se destacan en ella más terminales que ramas colaterales. A ver, ¿cuál sería una rama colateral? Tiene poquita, una o dos. La oftálmica sería una rama colateral, que aquí no se ve. O sí se ve, esa que está por allá con el número... A ver. No, me alejo, no puedo llegar. A ver si puedo llegar. ¿Sí? Sí, cuando termine esto, porque después vienen las venas. ¿Cuál? Cuando termine las arterias, tienen un recreo chiquitito y seguimos con venas, pero las venas es rápido. Entonces, no llego. Allá arriba, esa que está ahí, la que tiene el número 3, ¿la ven?
3 y 4 que son divisiones de esas noftálmicas. ¿Ya? Hay una que se llama coroidea, que tampoco se ve. Pero las terminales acá son las importantes. ¿Cuáles son? La cerebral media, la cerebral anterior, esta flacucheta que a veces parecen los cachitos del caracol, cerebral anterior, cerebral media. Y esta se llama comunicante posterior. Y esta que está en el medio que comunica a las cerebrales anteriores se llama comunicante anterior. ¿Qué viene de atrás? La vertebral izquierda y la vertebral derecha. ¿Ya? Se las tomosan por convergencia y forman el tronco en la arteria basilar. La terminal de la arteria basilar son la cerebral posterior izquierda y la cerebral posterior derecha, porque acá estaba la cerebral media izquierda, la cerebral media derecha, la cerebral anterior derecha, la cerebral anterior izquierda. Pero acá tenemos la terminal de la arteria basilar, que es la cerebral posterior izquierda y la derecha. ¿Qué ramas colaterales da? Las cerebelosas anteroinferiores, izquierda y derecha. Las cerebelosas anterosuperiores. Las laberínticas, las pónticas, porque las cerebelosas posteriores realmente nacen de la arteria vertebral izquierda y derecha. Amén de aquí tenemos también que nace la arteria vertebral anterior o raquídea anterior. Esto que le da el carácter de marciano macho. ¿No es cierto? La imagen de después cuando lo vemos en el polígono de Wien. Todo esto garantiza que en esta zona hay una circunvalación donde aunque se corte el flujo aquí, siempre va a llegar por el otro lado. Si se corta el flujo acá, siempre va a llegar por el otro lado. O sea, garantiza de que aunque haya una obstrucción de uno, igual podría llegar irrigación por otra vía, por una vía alternativa. A este circuito circular acá es lo que se le llama polígono de Willis. ¿Estamos? Evidentemente, estas de aquí para adelante irrigan los 2/3 anteriores del cerebro, de la estructura encefálica, y estas que están acá, el tercio posterior del cerebro y al tronco encefálico, bulbo raquídeo, protuberancia, anular, diencéfalo, después lo vamos a ver con detalle. ¿Están todas? Ya las dije todas. Listo, un recreo.